Amén. Nuestro Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, tú, el que nos diste el arado, y con ello, Señor, el olor de tu gracia, el olor de tu pacto, de tu misericordia. Bendito sea, Señor, por enseñar a tu pueblo, por enseñar a tus hijos, por enseñarnos, Señor, a través de tu lavar y de tu palabra. Cada día, Señor, que comemos del pan de vida. Y cada día, Padre de los cielos, que ese olor, pues nos hace ascender, porque en el nombre de Cristo Jesús nos hace mirar siempre la hermosura de esa santidad, de ese fuego, de ese conocimiento que va en el nombre de Cristo Jesús abriendo, Señor, el camino, cortando, Padre de los cielos, y sobre todas las cosas circuncidando lo que tú nos has concedido que se circuncide, que se circuncide, Señor, los prepucios, y lo incircunciso, Padre, que todavía falta en nuestras vidas y que faltará para que siempre resplandezca, o que, Señor, el pecado siempre nos mostrará, para que en cambio, Señor, sea más grande el resplandor, Señor, de tu fuego, de tu espíritu, de tus vestiduras, de nuestro corazón, de nuestra mansedumbre, de nuestra humildad, de nuestra novia, Padre, de nuestros hijos, y ese resplandor, Padre, se renueve, nos haga brillar, Señor, y en lugar de esa nube, Señor, oscura, pues podamos siempre mantener ese rocío, ese verdor, esa novia, Señor, ese fulgor, esa alegría, Padre, de poder consumar, de poder completar cada día, cada tiempo, Señor, cada cosa que tú has sembrado, Padre, y cada cosa que tú has levantado para que dé su fruto que has establecido y que nos hace, Padre de los cielos, volver a esa nueva Jerusalén, hacer que caiga esa Babilonia, Dios de los cielos, hacer que se hunda su maldad. Y si esos montes cayeron, pues ante ti, Señor, ese monte de Sión, la fortaleza, Padre, de los cielos, esa sea siempre, Señor, nuestra canción, nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra voz, que como la de un niño, Padre, seguirá sonando, mientras tú, Señor, vas separando justamente de su corazón y de su mente, Señor, y de su vida, todas esas cosas, Padre, que necesitan ser cambiadas. Y en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, nos acerca siempre al trono de tu gracia y de tu misericordia. La casa del Dabar, Señor, despiértese y levántese siempre esas cabezas. La puerta eterna, Señor, lo nombrado, nos permita, Señor, seguir nombrando, porque, Señor, nos permita seguir llamando aquí a nuestro Padre Celestial, y al que nos dice, henos aquí, para que en el nombre de Cristo Jesús, al decirte, henos aquí también, Padre, pues nosotros podamos ver, podamos gustar lo bueno de tu bondad y lo podamos mirar en nuestros hijos, y podamos, Señor, en libertad acercarnos, permitirnos que se nos acerque el Señor, echando fuera esos miedos, esos temores, y, Señor, en cambio, volviendo a tu gracia y tu misericordia. Benditos por ese memorial de varón y hembra, y por ese gusto y esa alegría, Padre, de que tú, en el nombre de Cristo Jesús, nos muestras nuestro corazón para mostrarnos el tuyo, y, Señor, nos permites cambiar y rodearnos de ti, y rodear, Señor, de tu fuego, así como tú nos rodeas, y así como tu espíritu, y así, Señor, como nos permites rodearte, pues nos levantar siempre, Señor, esa voz y ese olor agradable que dice, Señor, siempre, vuélvase hacia ti, ábrase el camino y camínese, Señor, en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En Amén. 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 Bendiciones. Bienvenidos nuevamente. Mire, estamos aprendiendo a oler y empezamos un poco con la Biblia, con la pregunta de Mía. eh, que eso me parece muy importante. Y son, ¿qué más? Eh, nosotros estamos extendiendo el tiempo del arado, pero bueno, el tiempo del arado no se puede extender, pero en cambio el tiempo del pacto sí. Así que, eh, si tiene usted alguna pregunta, por favor, nos ayuda siempre a esclarecer y poner en orden lo que la congregación, lo que Dios va haciendo. Así que bienvenidos
¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Mm. Bueno, nos quedamos en Génesis 2. Ahí, tal vez. Sí, se me puede escuchar. Sí, Ya. bien. Gracias. Génesis 2:15. Dice, entonces Jehová, Dios, Jehová Elohim, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué le parece? Pastor, Sí, Lina, dígame, cuando usted buenas. nos dijo el domingo, hay que hacer el corte. O sea, ese es el circuncidar, ¿no? Entonces, me parece Y había que circuncidar directamente el árbol del bien y del mal. eh, muy buena la acotación. Verá, entonces aquí tenemos un corte y una circuncisión. Ah, son Así dos que cosas diferentes. son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Esto es, esto es importante porque el uno, eh, nosotros estamos hablando de dos cosas. Uno, estamos hablando de la circuncisión y el otro, eh, estamos hablando del pacto. Así que vámonos a Josué, que es interesante. Josué 5:2. 5:2. Dice, en aquel tiempo dijo, en aquel tiempo dijo Jehová a Josué, hazte, hazte cuchillos de pedernal y circuncida otra vez a, a los hijos de Israel. Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, entonces, esa una pregunta entre
entre la circuncisión y el corte. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más, tal vez? ¿No? Marquito, buenas tardes. ¿Cómo está, Fabricio? Bendiciones, buenas tardes. Bien, bien, Marquito, gracias. Eh, tenía una inquietud eh, con respecto a la circuncisión, Claro que porque sí. el padre habla de circuncidar el corazón, ¿no es cierto? Ajá. Ajá. Y el, cuando nosotros hacemos el bautismo, viene a ser parte también de ese proceso de ir circuncidando el corazón, o es algo que no implica algo con respecto Mm, a ese paso de fe, digamos, que es el bautismo, ¿no? sí, sí, definitivamente la circuncisión, el bautizo es una circuncisión, definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿por qué es una circuncisión? Porque como nosotros ya vamos viendo, es un pacto, es un pacto. Entonces, por eso es muy importante eh, eh, que nosotros podamos ahora mirar esta parte de- del pacto y esta parte de la circuncisión, porque como todos sabemos, los dos significan pactos, pero ahora estamos también viendo la parte del yugo. Y sí, Pablo lo dice, ¿no? Eh, el bautizo, el bautizo es una circuncisión del espíritu y es una circuncisión hecha no por manos humanas, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, hoy estamos en tiempo de arado y por eso sí es importante que nosotros podamos un poquito comenzar a oler las cosas desde el principio. Y por eso eh, hay dos asuntos. Génesis, creo que acabamos de ver. Comencemos a oler. Comencemos a oler el pacto, que eso es lo importante. Comencemos a oler el arado. Y si aprendemos a oler el arado, pues ya aprendemos a oler el pacto también. Y con esto, obviamente, el arado es sumamente importante porque el arado nos muestra qué tipo de pacto nosotros tenemos. Entonces, si un arado está cuesta arriba, pues ya es mucha, en esta época, pues eh, es son parámetros, ¿no? Que uno va viendo, pero sobre todas las cosas, pues ya aprender a oler, y como comentábamos, eh, el aroma agradable también nos damos cuenta que es fácil, el aroma agradable también es ligero, pero si en eso contesta su pregunta, si eso está escrito, el bautizo es una circuncisión y obviamente es una circuncisión no hecha por manos humanas, sino el bautizo es una circuncisión hecha por manos hecha por el Espíritu. Y por eso, miren, y por eso el bautizo de Juan el Bautista, esa pregunta fue trascendental. Cuando le preguntan a Cristo, le dicen, ¿y el bautizo, y por qué haces todas las cosas? Y Cristo le responde, a ver, ustedes me contesten, ¿el bautizo era de Juan o el bautizo era de Dios? Entonces, pucha, ahí ellos entendieron una parte del lío, pero en cambio Dios nos planteó toda la profundidad de, del pacto, o sea, nos mostró toda la profundidad de la solución que estaba presentando a través del bautizo, a través de nuestro bautizo.
Y por eso, claro, cuando uno, ahora si nosotros vamos a los bautizos, automáticamente cuando uno se bautiza, comienzan a verse justamente todas las cosas todas las cosas que hay que circuncidar, por ponerlo así, y todas las cosas que Dios va circuncidando, y todos los pactos y todos los compromisos que uno tiene que ir deshaciendo. Entonces, se bautiza uno y la cosa empieza, porque el bautizo, y esto es interesante, ¿no? Porque el bautizo es en fuego. Entonces, el bautizo, o mejor dicho, el bautizo ya es una aproximación al bautizo de fuego. Y el bautizo de fuego, ¿cuál es el bautizo de fuego? ¿Contra qué del bautizo de fuego? Sí, no sé si me sigue ahí, Fabricio, porque aquí hay una separación, aquí aparentemente hay una separación, pero no es una separación, sino es una unidad, porque dice el bautizo de Juan y el bautizo de fuego, pero los dos prácticamente son los mismos. Entonces, ¿dónde está la diferencia y dónde está la semejanza? Todos piensan el bautizo de fuego es el bautizo con lengua, el bautizo en que pucha los dones y los talentos y que me levanto y que soy, y el fuego del espíritu y algunas cosas, pero tenemos que ahí entender esas dos partes del bautizo y el fuego y el bautizo. Pero, y obviamente, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mm, ¿No? Estoy, estoy, me quedé corto. Estábamos en Josué, ¿no es cierto? Josué, capítulo 5 verso. Ya. Eh, entonces, Fabricio, ya nos complicó un poquito porque estamos en tiempo de arado, y el tiempo de arado también, yo creo que lo unimos con la parte de Lina. Me pareció muy importante, y para unirlo todo esto, nosotros tenemos que ir a, este, a Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2 verso 15. Génesis 2:15. Entonces, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Dios al hombre diciendo, ay, otra vez se me va. Si alguien puede ayudarme a leer, se me fue. Se me va el pasaje. Sí, Dios el Señor le ordenó, ay, perdón, le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás.
Perfecto. Entonces, ¿qué le parece? ¿A qué huele todo esto? ¿A qué huele? ¿Cómo? Esto poniéndole con la mano, con lo que decía de la mano en el arado, sería como ver atrás, el comer el otro. Eh, entonces, primero, si aquí, aquí hay una pregunta de Lina que decía, aquí hay un, ¿qué es cómo era su pregunta, Lina? Me repite, eh, para tenerlo claro. No, lo que yo estaba preguntando es que cómo teníamos que cortar o Ya, cómo teníamos que circuncidar y si la circuncisión o corte era del árbol del bien o del mal y cómo lo íbamos a hacer. ya, ya. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Qué hace el arado? Entonces, el arado nos muestra un pacto y el pacto también nos muestra una circuncisión. Ahora, ¿cuál es la característica de la circuncisión y la característica del pacto? ¿Sí? Entonces, el, el pacto, el pacto se corta, pero la circuncisión, ¿qué hace? La circuncisión rodea. Entonces, ahí ya tenemos un- dos acciones que son dos acciones que son diferentes. Entonces, el uno es el corte y el otro es el rodeamiento, ¿sí? Eh, así que, por eso aquí dice, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Jehová ordenó a Dios, bueno, ¿a qué huele el hombre? ¿A qué huele el hombre? ¿A qué huele el hombre? Yo diría que a pacto. Interesante, porque mire, Buenas dice, tardes, Marquitos. Si es que esa, Erika, bendición. bendiciones, si es que esa dama huele a pacto porque tiene sangre, pero, o más bien dicho, huele a circuncisión, Ujú. porque Dios es que lo rodeó, Sí, ¿cierto? muy, muy, eso es, ese es el olor, mire, ese es el olor, porque si nosotros leemos sin oler, o mejor dicho, el olor, mira, hay un olor ahí, el olor es a huerto, el olor es a huerto, entonces ya es un olor diferente, y si hablamos de huerto, ya es un olor a aroma agradable, ya ahí, ya si hablamos de huerto, ya hay un olor de novio, ya hay un olor de novia. Entonces, lo toma, ¿para qué? Entonces, ¿de dónde le toma él? ¿Para qué le toma? Para rodearlo. Uno, para rodearlo, perfecto. Y dice, si nosotros por eso tenemos, por eso es importante, porque aquí hay un servicio. Me gusta porque siempre me acuerdo de su apellido, porque su apellido, esa es la labor que le pone a, al Adán, le dice para que sea un abad.
Entonces, la historia de los abats eran los monjes, incluso antes, ¿no? Pero sí se mantenía ese nombre. Ujú. Yo me acuerdo De la abadía. clarito, exactamente, las abadías, exactamente, exactamente. Entonces, por eso, les llama para hacer, les llama para qué. Ahí viene la pregunta Para hacer un trabajo, pero entonces, si les para llama hacer para un hacer trabajo de edificación. un trabajo de edificación, ¿qué otro trabajo? Mire, entonces ahí ya cambia por completo, porque nuevamente no se olvide, estamos hablando de olor, se nos escapa inmediatamente, y el momento que se nos escapa, ya se nos escapa. Ahora ahí digo, el momento que le digo trabajo, ya chévere, pero aquí el momento que le digo olor, ¿cuál era el, cuál era el trabajo, cuál era el trabajo de Adán? Porque ahora, ¿cuándo le llama? Mire, ¿en qué época le llama? ¿En qué época le llama? Es muy importante. ¿En qué época le llama? ¿En qué época le llama? ¿Qué le Yo parece? recuerdo que él tenía como trabajo poner, poner nombre, Dice, ¿cierto? mire, vamos abajito. Jehová Dios formó de la tierra. El 19. Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso el nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Entonces, interesantísimo. ¿En qué, en qué época le llamo? ¿Tiempo de arado? ¿Por qué? Porque es el tiempo que hay que trabajar. Uno es el tiempo que hay que trabajar. ¿Qué más? Porque es nuevos inicios. Mm. Ahora vamos con todo. Vamos con esto. Trajo para que les ponga nombre. ¿Cuál es el nombre que tenía que ponerles? ¿Qué nombre les puso? ¿Qué nombre les puso? ¿Qué nombre les puso? Depende de lo que tenían que hacer, ¿no? El nombre para lo que tenían que Eh, hacer. Ser. exa- exactamente. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué estaban haciendo los animales? ¿No? ¿Se da? ¿A qué olían los animales? Ya creo que A esto creo que... comida. Muy buena, muy buena. Nancy, ¿a qué olían los animales? Marquito, ¿puede ser a pacto? Ya va, perfecto. Olían los animales a pacto. ¿Ya? ¿Y cómo tenía que llamarles a los animales? Le doy una pista. Le doy una pista. El verso 17. Perdón, Génesis, ¿qué? 2:17. Todo está, todo es cuestión de ir olfateando. Todo es cuestión de ir olfateando.
¿Quiere, quiere saber el nombre? Mm. O sea, creo que estoy muy... No, no, sí está bien. eh, estamos bien. A ver. Vamos es, no sé si me lanzo, no sé si... Bueno, no, ya está, pues no es cierto, ¿qué voy a hacerlo? Vamos a Isaías 7:14. 14, 15 y 16. Ahí le va a cachar. 14, 15 y 16. ¿Qué capítulo, perdón? Isaías capítulo 7, 7. verso 14, 15 y 16. ¿Le leo? Dice, por tanto Jehová mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. ¿A qué huele? ¿A qué huele todo? Circuncisión. Todo exacto. ¿A qué huele todo? A circuncisión. La circuncisión a qué huele? Huele a pacto. Huele a nombre. Ajá. ¿Sí? Mientras el niño no haya sido circuncidado, el niño es niño. El rato que le pone, el rato que le pone, el rato que le circuncidan, o mejor dicho, que no le circuncida, el momento que llega al 8º mes y cumple lo que debe cumplir de Dios, ese momento, la circuncisión de un niño se llama nombre, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál fue el nombre que les puso a los animales de Noé? Adán. No, perdón, Adán. ¿cuál fue el nombre? Circuncisión. No, ¿cuál fue el nombre? No le cacha todavía. ¿Cuál fue el nombre que les puso a los animales? Vuela, vuela, mire, vuela. Mire, este niño, como todo niño, tiene que oler dos cosas. ¿Qué cosas huele? ¿Qué cosas huele? Bueno, El bien y el mal. Ajá. ya le cachó. Entonces, ¿cómo llama a lo bueno? Circuncisión. Dígalo mía, ¿cómo llamas a lo Bueno, bueno? bueno. A lo bueno se llama bueno, ¿sí? ¿Y cómo se llama lo malo? Lo malo se llama Malo. malo, malo. Entonces, Dios le presentó a todos los animales, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cómo les puso? Vaca, perro, ¿cómo les puso? ¿Qué nombre les puso? Bueno, bueno, bueno. Les puso, escuche, animales. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo, cómo se puede poner lo bueno? Si lo bueno es sinónimo de qué? De pacto. Y el pacto es De sinónimo de qué? unidad. Y la unidad es sinónimo de De qué? unidad. De Es, circuncisión. es sinónimo de fuego. ¿Y el fuego cómo es, Erika? Santo. Santo. Entonces, ¿qué nombre les puso a los animales?
Nombres santos. Ya, y a los que no eran santos, ¿qué nombre les puso? Entonces, escuche, mejor así, porque esto es cuestión de olor. Él dividió en dos olores, ¿sí? No es que él tenía la enciclopedia zoológica, sino, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A los unos, ¿a qué olían los unos? A pacto y a circuncisión. Ah, A, bueno. a santo, a santo. ¿Y a qué olían los otros animales? Extraño, a malo. Es decir, ¿en qué se dividen los animales? Inmundos y santos. Puros, animales E puros impuros. e impuros. Exactamente. ¿Ya olió? Volvemos. ¿Está mucho o está bien? Está bien. Ahora, es que esto está bueno. Si usted ni siquiera puede oler a los animales, ¿puede oler a los animales? ¿Puede oler a los animales? ¿A qué huelen los animales? Nancy, ¿puede oler a los animales? Lina, ¿puede oler a los animales? Carmita, ¿puede oler Yo a los diría que, animales? ¿Ah? yo diría que sí. Sí, exactamente. ¿Y a qué huelen los animales? A puros y a impuros. Y a impuros. ¿Y qué? Mejor no me meto en más. Pero si usted no huele eso, ¿sí? Entonces, el momento que huele lo puro y lo impuro, volvamos a Génesis. Marquito, Sí, dígame, pero, por favor. pero el momento de la creación, los animales deben oler a creación, pienso. ¿Y qué? Ahora yo le pregunto, ¿la creación todo era puro? Eso en potestad del Padre. A ver, no, Fabricio, a usted le pregunto, ¿la creación todo era puro? No, porque luego tuvo que ir haciendo separaciones y todo, e ir poniendo Ya. las reglas con respecto a los animales y todo eso. Entonces no, todo era puro. Ahora, vamos al huerto del Edén. ¿Todo era puro? Por lo que estaba, No, yo creo Ah, que no todo era puro. entonces no sabe oler. Ese es el problema, porque ese es el asunto. Mire, estamos en pañales, porque hemos olido siempre, y Dios nos ha olido siempre, pero el momento que olemos la Biblia, resulta ser que todo lo que olimos antes no tiene sentido. Entonces, ahora sí, con Erika, si ve, ahí no hay acuerdo. Erika, en el jardín del Edén, todo era puro. No, ¿Qué porque opinas? estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese no era puro. ¿A qué olía? Ese olía a impuro. O sea, Olía, Inmundo. olía exacto, ya olió. Ahora, segunda cosa, si ya olió eso, ahora, ¿qué más era impuro en el huerto del Edén? La serpiente. Entonces, 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 ¿quién le vendió la película de que todo era puro? la falsa enseñanza. Entonces, El no oler. ah, y ahora yo le pregunto, ¿usted puede oler a los animales? ¿Usted puede, Deberíamos, Sí, deberíamos, o debería. sea, Para comer, ¿no? Debería. deberíamos, ya, deberíamos tener ojos, oídos y ya, exactamente. Entonces, sí ve, el, el, entonces, resulta ser que el mejor ejemplo de todos esos, a mí me gusta siempre porque es el que le hemos dado con todo. El mejor ejemplo de todos es el perro.
¿Sí o no? ¿El perro qué es? ¿Un animal puro o impuro? Impuro. Huele feo. El gato, ¿qué es? ¿Impuro o puro? Impuro. Y Inmutis, peor cuando llueve. mutis. ¿Y la oveja? Después de que llueve, ¿a qué huele? Mire. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele puro. La oveja Huele- es de los animales puros, Claro, parece que huele bien. No porque huele ellos nada, ¿cierto? tienen El Mr. pezuña. Thomas de ahí. Ajá. La lana apesta, pero no importa que apeste, pero es un olor puro, es un olor santo. Ha sido y seguirá siendo. Amén. Sí, exactamente. Entonces, que le vendan Cuando la le película. baja a Pedro también la lona con los animales, pues ahí también le dice cuáles son los puros y cuáles los impuros. Ahora, ¿a qué huele su casa? Ay, Dios mío. ¿A qué huelen sus animales? Entonces, me gusta el ejemplo del Caleb. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios y Caleb transformaron. ¿Qué transformaron? ¿Qué transformaron? ¿Qué transformaron? ¿Qué Caleb es transformaron? el perro. Pero Caleb cambió el olor, pues, Eso de le digo, impuro a pues, puro. Ujú. exacto, exacto, exacto. Entonces, entonces, que huela mal o que huela bien, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Del edificador, del que edifica. Exacto. ¿De quién más depende? Del nombrado. Exacto. Del que sabe nombrar las cosas por su nombre. ¿Ya? O sea, si a usted les gustan las mascotas, pucha, a Dios le gusta más. ¿Sí ve? Entonces, buena pregunta. ¿En el cielo hay animales? Sí. Pero, pero toditos los animales son los No, no. puros. Ajá. Ya. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no es cierto? ¿A qué? Ahí se nota cuando Dios habla de que el niño meterá la mano en la nido de la víbora. ¿A eso se refiere? Nada de Se ver re- víbora ya. No, se re- dice que sí, que Que es lo, impura, pues. dice, lo que, pero dice que el niño jugará con las áspids, dice, pues con las víboras, ya, y no le pasará nada. lo que yo sí sé, lo que yo sí sé es que hay puro e impuro, pero depende del que le nombra. Porque si usted a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, ¿qué es? Resulta ser que, ¿de quién depende? No tiene olfato. Ay. Que Ahora, no tiene el fruto. ahora, a todos esos animales, puros, impuros, Dios, ¿qué aroma les dio? Puro. Exacto, Agradable. exacto, 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 un aroma puro, o mejor dicho, un aroma como el del árbol de la vida. Es decir, ahora sí, ahora sí, ¿cuál era la labor de Adán? Oler. Oler. Y lo que olía, bueno y malo, ¿qué debía hacer? Nombrar. Nombrarlo. Exacto. Transformarlo como Caleb, todo bueno. No, primero nombrarlo. Y segundo, la segunda cosa, entonces el primer trabajo de él, ¿cuál era el primer trabajo de él? El primer trabajo de él era oler. El primer trabajo de él fue oler.
El último trabajo y seguirá siendo del suyo oler, oler. Y todo lo que huela medio bien y medio mal, ¿qué tiene que hacer usted? ¿O Arar. qué es lo que tenía que hacer Adán? No te acerques, no te acerques. Hasta que, entonces, ¿para qué le puso ahí entonces el árbol? ¿Para qué? Entonces, primera cosa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál era el aroma más agradable que tenía él a disposición? Eva. Exactamente. Y ni siquiera podía olerle a Eva. Exactamente. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero, tenía que oler agradablemente, aprender a oler, ¿sí? No acercarse. Pero segundo, lo que tenía que hacer era aprender a arar. Ya. Entonces, ¿qué es aprender a arar? Ah, Arando se tiene el olfato, ¿no? entonces, una cosa, él tenía que aprender dos cosas. Él tenía que aprender a rodear, ¿verdad? Y tenía que aprender a cortar. ¿Sí? ¿Qué tenía que rodear? A él, a Eva, a Dios, Exactamente. ¿Y qué tenía que aprender a cortar? a lo que huele al otro lado, los otros pactos, todo. Exacto, lo malo, lo malo. Cortar Exacto. ese árbol. Cortar el mal olor. No. O no, porque no acercarse, sí, 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 no, no, sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo se va a acercar si en él mismo no ha aprendido ni a cortar, ni en el aprendido a rodear? ¿Ya le cachó? Entonces, qué tenía que hacer con el bien y el mal? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que rodearlo, rodearlo, rodearlo. ¿Y con qué tenía que rodearlo? Por eso, por, e- por eso nos vamos a la circuncisión. ¿Ya? Aquí. Entonces, el mejor ejemplo de circuncisión es el de Josué. Vamos al de Josué. Josué capítulo 5. Jehová le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a rodear y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aram. Ya, ahí está. ¿Qué tiene que hacer con los prepucios? ¿Qué tiene que hacer con los prepucios? En ninguna parte le dice cortar. ¿Le cachó? ¿Sí? ¿Verdad que verdad que estamos yendo despacito? Hay que rodear. Exactamente. ¿Con qué se rodea? Ahí voy, ahí vamos a tener, entonces, como estamos, verá, primera cosa, estamos aprendiendo a arar. Segunda cosa, estamos aprendiendo a rodear. Y tercera cosa, está a nosotros rodeándonos las mujeres. ¿Para qué? Para lo mismo. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, Nancy? Lina, ¿alguna pregunta? Carmita, ¿alguna pregunta? Katia, ¿alguna pregunta? Fabricio, ¿alguna pregunta? Erika, no, ya. Hazte cuchillos tengo yo. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Huela. A ver, mía. Yo quería saber si cuchillos es la lengua. La lengua. No, O de cuchillos, cuchillos, no. por eso. ¿A qué huelen los cuchillos? Es que si no hacen preguntas, yo hago preguntas. Preguntas de... Yo puedo pasarme en preguntas. Pero ¿A sangre? A No sé. hundimiento. Cuchillos le relaciona con sequía en esta versión. exacto, ya le cachó. Ah, ya le cachó. ¿Sí ve? Por eso tengo que hacerle oler. Y por eso las versiones le hacen oler. Unas le hacen oler pésimo. Pero ya le cachó, ya le cachó. Espérese, entonces. ¿A qué huele un cuchillo, Nancy? ¿A qué huele un cuchillo? O sea, como palabras secas. No sé. Nada que ver, nada que ver. No, un cuchillo dije. No dije la versión que usted me dijo. ¿A qué huele un cuchillo? ¿Por qué? Porque ningún cuchillo, escuche, ningún cuchillo tiene el olor que ahora yo le digo. ¿A qué huele una espada? ¿A qué huele la espada? Ah, ahí sí mía, sí ve, como mía es una generación nueva, ¿a qué huele una espada mía? Ahí sí es buen olor. Sí es Ah, ahí sí es buen olor. ¿A qué huele? como Ahora autoridad, sí, como gobierno. ahora sí dígame, Nancy, ¿a qué huele una espada, Nancy? Como Dígame. fuego, puede ser. No, a lo que me acaba de decir usted. Alex, a qué huele una espada? Lina, ¿a qué huele una espada? No sé, para mí diría que a sangre, A a sangre. circuncisión, a renovación. Una espada huele a circuncisión. Una espada huele a qué? Huele a sangre, sí, está correcto. Una espada, yo no le dije qué tipo de espada, simplemente le dije una espada que huele. Una espada huele a sangre. A mí me Perfecto, parece que huele como a hundimiento, ya. porque es metal, ¿no? Mire, este es importantísimo. ¿A qué huele Oreb? ¿A qué huele Oreb? ¿A qué huele la peña de Oreb? Huele a A dos agua. cosas. No, No a cuchillo, a espada de ser. exacto. Porque Oreb, mire, por eso, por eso, mire, si usted se acuerda con la mente, no, pero si usted huele, bendito sea Dios que estamos aprendiendo a oler. Cuando yo le diga a qué huele Oreb, el monte de Oreb, el monte de Oreb huele a espada. Porque Oreb significa dos cosas. Significa espada y significa también sequedad. Entonces, ¿a qué huele Oreb? Oreb, escuche, ¿a qué huele Oreb? ¿A qué huele Oreb? Bueno, pero por Dios, ¿a qué huele Oreb? Bueno, ah, Ya. para que tenga más clara la imagen, vaya usted, salga con Moisés, vaya al monte de Oreb, exacto, vaya al monte de Oreb, ¿sí? Vaya por el desierto al monte de Oreb y dígame, ¿a qué huele el monte de Oreb? ¿A qué huele el monte de Oreb? No, nunca ha leído. ¿A qué huele?
Bueno, ¿a qué huele la región de Oreb? ¿A qué huele la región de Oreb? ¿Cierto? Exacto, exacto. La región de Oreb huele a desierto. Oreb es una región, pero Oreb tiene un monte. Pero aparte del monte, ahora sí yo le pregunto, ¿a qué huele la peña de Oreb? ¿A qué huele la peña de Oreb? No le cacha, está muy difícil. Huela, huela, huela. Por eso yo A le lo pongo. contrario de sequía. Exacto. La peña de Oreb, ¿a qué huele? ¿A qué huele la peña de Oreb? A lo contrario de sequía. Huele a A pacto, lluvia. a lluvia. No huele a lluvia, no huele a lluvia, porque ahí nunca llueve. ¿A qué huele la peña de Oreb? ¿A espada? Pacto, entonces. A pacto. Huele a espíritu. ¿A qué ¿Eh? más huele? De la peña de Oreb salieron ríos de agua de vida. De la peña de Altar Oreb de salieron Isacate. ríos de agua de vida. Es decir, la peña de Oreb es diferente al monte de Oreb y es diferente a la región de Oreb, pero todos se llaman Oreb, con la diferencia de que todas estas son espadas, pero la única que tiene espíritu hace las dos cosas. Entonces, ¿por qué toda la región de Oreb está seca? ¿Por qué? ¿A quién pertenece esa región? ¿A quién Al pertenece? cuchillo. No, 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 es que entonces escuche, ahí cuando le dice, no le dice hasta cuchillos, ¿sí? Eso le iba a preguntar. Exactamente, no le dice hasta cuchillos, le dice hasta orebs. ¿Y hasta orebs de qué? ¿De qué tiene que hacerse oreb? De piedra. Ah, entonces, ¿qué le está diciendo Dios? De la roca. Viva. Ah, entonces le está diciendo ahí dos cosas, ¿sí? Le está dando el tipo de espada y le está dando el tipo de roca. ¿Ya? Y con esa espada y con esa roca, ¿qué se circuncida? El corazón. Ya, exactamente. Entonces, con la espada, escuche, y con la roca se rodea. ¿Se rodea hasta qué? Hasta que se produzca qué? Se produzca una sequedad. Entonces, vámonos a Génesis. ¿Sí? En tiempo de arado, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer David? David. ¿Qué tenía que hacer Adán en tiempo de arado? ¿Qué tenía que hacer? Tenía, tenía que aprender a cortar y tenía que aprender a rodear. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quién le rodeaba a él? ¿Quién le rodeaba en el huerto del Edén? Dios, Dios, Eva, Eva, pero si ve que es facilito. ¿Cuándo huele? Claro, ¿cuándo huele? ¿Ya? ¿Y, ¿Y quién más le rodeaba? él mismo se rodeaba. Él mismo. Entonces, el un rodeamiento, ¿para qué era el un rodeamiento? Para secar. Gracias, Mía, por haberlo acabado. ¿Qué tenía que secar el un rodeamiento? Lo impuro. Entonces, ¿qué tenía? Ahora sí, ¿qué tenía que hacer? Pero, Marquito, ¿el rodeamiento de él o de ella para secar? El de él, ¿no? Siempre, las dos cosas. A los Entonces, dos, ya. el rodeamiento, mire, el rodeamiento produce lo que produce la circuncisión, produce marchitamiento y produce secamiento, para que en medio del marchitamiento y el secamiento, como la roca, como Oreb, ¿sí?
¿qué hace Cristo Jesús? Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Y qué hace Cristo Jesús hasta ahora en el desierto? ¿Qué hizo 400 años? Esperando que se seque, ¿qué? Dígalo. ¿Lo Esperando malo? esperando que se seque lo malo. Y La necedad, el mal olor. exactamente, pero Él siempre esperándoles, ¿para qué? Para enseñarles a trabajar, a que den un aroma diferente. Entonces, al árbol del bien y del mal no se puede acercar si no tenía que estar rodeando. Pregunta, sí, ¿qué sucedió en los muros de Jericó? ¿Qué sucedió en los muros de Jericó? ¿A qué les mandó? Había que rodearle. A rodear. ¿Y para qué? Para que aprendan a rodear, para que aprendan a rodear los santos. ¿A quién rodearon? ¿A quién rodearon? 7 vueltas, ¿a quién rodearon? Al espíritu para que seque. Alexandra, ¿a quién rodearon? Nancy, ¿a quién rodearon? Carmita, ¿alguna pregunta? A los filisteos. Carmita, El des- ¿alguna pregunta? ¿A quién rodearon? O usted me hace pregunta o yo le pregunto, ¿a quién rodearon? ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Hágame la pregunta, Carmita, a ver, ¿en qué estaba? ¿Cómo le va? ¿Qué está fácil o qué está difícil o está muy difícil? Si no le entiendo mucho, pastor. A ver, dígame qué es lo que no me entiende. Ahorita de lo que está preguntando le rodearon, dijo, ¿no es cierto? Ya, pero la idea es, mire, estoy dándole diferentes contextos, pero qué es lo que del olor, qué es lo que está difícil? Porque lo que pasa es que tenemos ya un olor tan metido que nos olvidamos que aquí, que en el huerto hay olores y hay un trabajo de olores. Entonces, el trabajo de Adán es oler. El trabajo de Adán es que huela. Y el trabajo que cumplió Adán fue por olor. Por dolor, sí, sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que? Entonces, Carmita, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Como dice, ¿qué es lo que no me entiende? Lo demás, eso solamente seguir un poquito Los hilando. les rodearon con el Espíritu, Amén. ¿A qué el rodearon? Espíritu Santo. ¿A qué rodearon? Por eso A lo yo le malo de preguntaba Jericó. la Y pregunta. entonces, por eso le pregunto, ¿a qué rodearon? A la sequedad de Jericó, Marquito. Perfecto. Ahora mira, ahora huela a Dios. ¿Por qué les mandó a rodear 7 veces? Pregunta, ¿a quién rodearon? ¿A quién rodearon? al desierto, a la sequedad, ¿no? Al conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién tenía el conocimiento del bien y del mal? Y después le rodearon 7 veces. Y mientras esa mujer le rodeaban 7 veces, resulta ser que, ¿quién le estaba rodeando a esa mujer? ¿Quién estaba rodeando a esa mujer? ¿Le estaba rodeando el pueblo de Israel o le estaba rodeando Cristo? Cristo. Cristo. Y eso es lo que le pregunto, pues facilito. No si usted ahí, si usted no le huele a Cristo, entonces ahí no se da cuenta. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? Y Cristo estaba secando. Aquí estaba secando lo filisteo, estaba secando lo palestino, estaba secando las plagas. ¿Por qué? Estaba secando ¿qué estaba secando? El peor mal olor. ¿Cuál es el peor mal olor?
Y verá que ahora estamos en arado, porque en Pascua sucedió lo de Jericó, y nosotros predicamos en el mes 7 lo de Jericó, porque tenemos que volver a Jericó, ya ve, con olor. ¿Para qué? Para ver qué va a rodear. Entonces, imagínese, ahora sí, ¿a qué olía Rahab? ¿A qué olía Rahab? ¿A qué? ¿A qué olía Rahab? ¿A qué? Al peor olor filisteo. ¿Cuál es el peor olor filisteo? ¿A qué huelen los filisteos? ¿Necedad? Rahab olía a serpiente antigua. ¿No le cacha? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos fácil, o vamos nuevamente despacito? ¿Sí? Entonces, mire, ¿para qué? La mujer, ¿para qué debe rodear al varón? Y el varón, ¿para qué tiene que oler el bien y el mal? Y entonces el arado, ¿para qué es el arado? El arado es para separar olores. Los unos, ¿qué pasa con los unos olores? Los unos olores, ¿sí? Llaman a lo bueno, bueno. Llaman a lo chistoso, chistoso. Llaman a lo malo, malo. ¿A qué más? ¿Cómo más es lo que dicen? Así que, así que, eh, Isaías 7:16. En esto estamos con Emanuel. Ahí, yo creo que hasta ahí nos quedamos. ¿Qué es el arado? ¿Qué hace el arado? Puedo leer Sí, por favor. Isaías 7:16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, el olor, ¿sí? El rodeamiento. Cuando una mujer rodea a un hombre, ¿qué está haciendo? Cuando rodea con espada, ¿qué está haciendo? Está volviendo a su niñez, está recuperando a su niñez. Cristo Jesús, ¿qué hace? Rodea. ¿Para qué rodea a Cristo Jesús? Con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para, para hacerle oler su olor, para que usted tome de su olor y para que usted, a través del rodear, seque esos olores desagradables. Y entonces, ¿en quién tiene que hacer, en quién tiene que hacer todo eso? Tiene que hacer en lo que está mezclado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuando usted llama a lo bueno, bueno, y a lo malo por su nombre? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque ahí es cuando sabe nombrar. Si no sabe nombrar, entonces el primero, bueno, yo creo que con eso ya usted se da cuenta de lo importante que es hacer esa separación, la separación de olores. Nos quedamos, así que Lina, por la pregunta.
Entonces vamos al huerto, ¿no? Si en su casa hay un árbol de bien y mal, si en su vida, si en sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Esta época tiene que seguir rodeando. No, no meterse con el mal ni con el bien. No, porque el mal y el bien, como usted ve, esos no dependen del mal y el bien, sino dependen del que les nombra el mal y el bien. Entonces, la circuncisión comienza porque usted seque, porque permita que se seque. Y toda esa sequedad, en cambio, permita que vea esa sequedad, pero permita también que vea en cambio lo bueno, lo nombrado. Y eso sea lo que levante. Entonces, usted tiene una espada y usted tiene un corazón que brotan ríos de agua de vida. Porque del que brotan ríos de agua de vida, ¿para qué es? Para rodear lo santo, ¿sí? Para rodear con el fuego de Dios, para rodear como una mujer a su hombre, hasta que el hombre y el hombre también rodee, hasta que se separe el bien y el mal. Cuando se separa el bien y el mal, ¿qué sucede? El mal tiene que secarse. ¿Y el bien qué tiene que suceder con el bien? El bien, exactamente. Entonces, esa es la parte de la circuncisión. La circuncisión no solo es un corte ahí, porque no es un corte. La circuncisión es un rodeamiento con la espada del Espíritu, que al mismo tiempo lo que hace es, ¿cuánto dura eso? Entonces, ¿cuánto dura, cuánto dura el corte? ¿Cuánto dura la circuncisión? La circuncisión puede ser en un solo día, porque la circuncisión significa marchitar. El marchitamiento puede ocurrir en un solo día. ¿Sí? El tercer día es el más doloroso, como dicen ahí. Pero hay otra que se demora en secar. Entonces, o la temporada hasta que se seque. Pero, ¿y cuál es esa? Esa es la cizaña. Pero, el bien, ¿qué sucede? A ese tiene que seguir dándole fuego santo. Y tiene que enseñarle, si no pudo hacerle de niño, tiene que enseñarle y usted también tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que separar, es decir, tiene que volver, tiene que afinar el olfato. Tiene que afinar el olfato. Si algo huele medio bien y medio mal, tiene que rodear. Si tiene que rodear, tiene que secar hasta que se seque. ¿Sí? Y si huele, comienza a oler bien, tiene que seguir rodeando hasta seguir levantando ese fuego. Pero en este caso, hasta que el aroma agradable, el aroma del fuego, el aroma de la santidad, ese siga levantando a esa persona. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Adán? Ya, el trabajo de Adán era establecer los dolores, mirar los dolores, fortalecer los dolores, rodear los dolores, hacer que produzcan vida los dolores y al otro seguirle rodeando hasta que se circuncide. ¿A qué olía? Tengo un minuto. ¿A qué olía el árbol del bien y del mal? ¿A qué olía? Olía a incircuncisión. ¿Qué necesitaba? Necesitaba, necesitaba secarse, seguir secando toda esa mezcla de cosas. Por eso el principio bíblico es a los 3 años. Un árbol que ha sido sembrado a los 3 años no se puede comer el fruto porque el árbol es incircunciso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a ese árbol? Se tiene que seguirle rodeando, rodeando, rodeando. Y a los 3 años, entonces, el día viernes, o pues, de acuerdo a cómo Dios el Espíritu nos vaya guiando, vamos nuevamente a retomar nuestras edades y a ver cómo sanamos. ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Resolvimos los dolores un poquito, resolvimos en Génesis 2:15.
Pero por favor usted lea y resuelva los dolores, porque esos dolores no han cambiado. Lina, ¿alguna pregunta? No, agradeciéndole bastante la explicación, el abrir los ojos, el poder oler, pero creo que como usted dijo, estamos en pañales y, y la verdad yo quisiera profundizar un poco más de esto porque si de esto depende nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y nuestra descendencia, pienso que esto hay que profundizar más y llegar a hacer lo que tenía que hacer Adán y empezar a rodear y hacer que nuestros hijos, nuestros varones, aprendan también a rodear y hacer lo que tienen que hacer. O sea, el saber para qué estamos aquí en esta tierra, porque cuando conversamos con las personas que nos rodean, realmente no tienen ni idea para qué están aquí en la tierra, ¿sí? Amén. Entonces, Amén. si la bendición de Dios nos ha alcanzado y estamos tratando estos puntos tan fuertes, tan profundos y a la vez que nos puede sacar nuevamente a ese huerto para habitar con el rey, para habitar con el novio, pienso que esa oportunidad la merecen nuestras generaciones. Y Gracias yo por sí le ese pido amor. de manera especial que esto lo profundicemos. Amén. Por eso, amén. Por eso estamos pasito a pasito. Por eso, cualquier pregunta, porque como dice Lina, yo estoy de acuerdo. Si nosotros no está, si nosotros tenemos el olfato, si nosotros tenemos el tiempo de arado, pues este es fundamental, porque de este nosotros estamos estableciendo una proyección, una progresión de las cosas para saber, para saberlas dar la fortaleza de lo más importante, de un yugo fácil y de una carga ligera. Porque de lo contrario, esto se pone cuesta arriba. Ustedes saben, ustedes han vivido, nosotros hemos vivido. Y si se pone cuesta arriba en los matrimonios, pucha, nos hacen pedazos. Si se pone cuesta arriba en sus propias vidas, nos hacemos pedazos. Y después haciéndonos pedazos y haciéndonos guerra entre nosotros. Recién ese rato darnos cuenta de ese olor. Cuando hoy es la oportunidad, aprender a rodear a un varón. Si ve, pucha, nosotros cuántas veces hemos hablado. Pero el rodear significa que se tiene que secar, y si usted no huele el secamiento de las cosas, usted va a tener problemas como nos pasa en el día a día, y usted va a confundir lo bueno, o sea, va a confundir lo bueno, perdón, va a confundir lo malo, va a confundir lo malo, porque lo malo se está secando, y usted, pucha, va a entrar en pánico, porque nunca ha olido eso, y va a dañar lo bueno, que más bien lo bueno se está fortaleciendo. Entonces, son vidas. Imagínese que a un hijo, imagínese que a una esposa, imagínese que a un esposo, imagínese que a su novio no le sepa nombrar por lo bueno. ¿Por qué? Porque el momento de rodear, en lugar de secar lo malo, estoy secando lo bueno. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, con Adán y Eva, Adán, ¿a qué comenzó a oler? Adán comenzó a oler. Adán no está rodeándose bien, necesita una ayuda idónea, necesita una rodeadora. Y usted que es rodeadora, imagínese que lo que está rodeando, pensando que es bueno lo que debe secarse. ¿Se da cuenta? Imagínese a una Rahab protegiendo a un Jericó que tenía que caer. Imagínese. Entonces, ese es el olor, ese es el olor de lo bueno, ese es el olor de lo malo. Por eso tenemos que aprender desde los animales, porque ese es el olor más fácil, desde los animales aprenderles a oler. Pero ese es el olor de lo santo, aprender a oler lo que debe secarse y lo que en cambio tiene que levantarse. Ya con esto creo que ya reunimos mejor las cosas. Padre, bendito seas por secar lo malo, pero bendito seas, Señor, por rodear lo bueno. Y hoy, Señor, que estamos aprendiendo a rodear lo bueno y a secar lo malo, permites también que mis hermanas, que la casa del lavar, hagamos lo que tú haces. Porque con toda esta lluvia, que se seque lo que debe secarse.
Y con todo, Señor, lo que tu Espíritu ha levantado, en cambio que se rodee y sea fuego, que rodee en el nombre de Cristo Jesús a todo ese bien que tú tienes. El bien, Señor, que tiene Mía, Alexandra, Lina, Nancy, Carmita, Erika, Fabricio, Katia. Eso es lo que estás rodeando. Pero en cambio, Señor, que se sequen, en especial todos los temores, los celos, las inseguridades y todos los vacíos que el bien y el mal nos han querido poner. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén. Amén, bendición. Amén, Amén. bendiciones. Amén, Bendiciones. bendiciones. Gracias por todo. Dios les guarde y les cuide. Amén.